amigo más querido, yo creo. Y bueno, pues la verdad es una bendición tenerlo aquí. Tener la bendición de alguien que significó tanto en tu vida porque te llevó a conocer a quien da la vida eterna. Entonces, bueno, con esto yo quiero presentar a Pablo. ¿Conectas? Sí, ¿estamos bien? Bueno, gracias a Dios. Bienvenido. Bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy y estar con Gilberto y Laura, quienes eran mis vecinos en 97 que no conocían al Señor. Y es cuando empezamos a conocerles, y después les voy a decir un poquito más de la historia. Pero aquí en estos momentos, viendo a Gilberto alabando al Señor, cantando y con sus manos así, yo recuerdo cuando él llegó y todavía no conocía al Señor, y me dijo: Pablo, no quiero ser un aleluya. Me dijo así, directo, no sé si recuerda. Y conociendo al Señor, yo recuerdo un día, él me dijo: Pablo, ven al coche. Y ya buscando en la cajuela un piano, un teclado, me dijo: yo quiero alabar al Señor. Me tocó mucho. Y ver el crecimiento en su vida. Y Gilberto, no sé si recuerdas todo. Se me olvidan muchas cosas, pero ciertas cosas me quedaban. El día cuando él llegó conmigo, él dijo: ya, nunca jamás, hoy ya rechacé la mordida y no lo hago porque este no es lo que el Señor quiere de mí. Y cosa tras cosa, ver su madurez. Y altibajos y cosas difíciles. Pero así es la vida. Es ver el amor de Dios y entender y recibir el amor y pasarlo a los demás. Entonces hoy quiero predicar sobre este tema de las misiones y el amor de Dios. Entonces, si tiene la Biblia, por favor, busca en tu Biblia el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y vamos a leer solamente 2 versículos pequeños y la práctica va a ser sobre estos versículos. Juan 3, versículos 16 y 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito o único, para que todo el que cree en Él no se pierda o no se muera, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La palabra de Dios. Papá, te damos gracias esta mañana, esta tarde, por tu amor que nos ha alcanzado. Y te pedimos tu presencia y que nos hables en estos momentos. Y para cada persona aquí, que por tu Espíritu Santo reciba tu palabra personal a su corazón y a su vida. Y que sea como una semilla que llegue en tierra fértil, que crezca y crezca y crezca. Pedimos, papá, tanto para cada persona aquí y para mí, la plenitud de tu Espíritu Santo para que podamos recibir lo que tú tengas para cada uno de nosotros. Amén. Cuando hablamos de las misiones, ¿de qué estamos hablando? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Una pequeña historia. Una pareja se encontraba en la jungla al oeste de África y ella era enfermera y maestra y él pastor, predicador. Y los dos servían como misioneros. Estaban esperando con mucha anticipación y alegría a su primer bebé.
Y la bebé llegó, pero en menos de 48 horas se contagió de malaria cerebral o del cerebro. Y en 2 semanas se murió. Y fue un tiempo de mucha tristeza, pero aún así, esta pareja no dejó de demostrar un gran amor para con Dios y para con el pueblo africano. Pues Dios amó tanto al mundo. Y cuando decimos mundo, quiere decir la gente, las personas. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Bueno, 10 años después, casi 10 años después, la misma pareja estaban esperando a su último bebé. Y Dios había obrado y un pueblo africano que había recibido el amor y la palabra de Dios, conociendo al Señor. Y por medio de la predicación de este hombre, y muchos enfermos recibieron ayuda y apoyo en el hospital donde trabajaba la señora. Y en este contexto nació su último hijo. Y una vez más parecía incierto el futuro del recién nacido, ya que la salud del niño estaba en riesgo, estaba a punto de morirse. Y una vez más esta pareja no sabían si su hijo iba a sobrevivir o no. Era un tiempo de mucha incertidumbre. Pero lo único que podía hacer era clamar a Dios. Y lo hicieron. Y esta vez Dios dijo sí. Y el bebé sobrevivió. Después del nacimiento del bebé, toda la familia tuvieron que regresar a Canadá por razones fuera de su control. Y en Canadá el niño crecía saludablemente, pero la familia no podía regresar al África. Pero esta pareja no se olvidaba su compromiso de amar al mundo. Así que oraban por su último hijo para que él fuera misionero. Y oraron sin cesar por 20 años, realmente. Y este niño que llegó a ser joven, escuchó el llamado del Señor para ser misionero. Y dijo sí al Señor. Yo era ese joven. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Dios es un Dios misionero. ¿Qué quiere decir esto? Es que Él ya cruzó las barreras culturales más largas para revelarse a los hombres. Él dejó su lugar perfecto y cómodo en el cielo para estar en medio de los pecadores y en medio de los imperfectos, en medio de nosotros. Y Él sacrificó todo para declararse el mensaje de Dios. Entonces, en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, después de la caída de Adán y Eva, ya cuando pecaron y hubo una división entre ellos y Dios, Dios tomó la iniciativa y dijo que iba a destruir el poder de Satanás y que iba a mandar a su Hijo a la tierra. Génesis 3:15. Y a través del Antiguo Testamento vemos a un Dios misionero comunicándose con los hombres de la tierra y preparándolos para la llegada de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios se reveló a Abraham y Dios se reveló a Moisés y a David y Daniel y a muchos más. Dios estaba tomando la iniciativa para revelarse y comunicarse con los seres humanos, quienes sin su revelación nunca jamás lo hubieran conocido. Y Dios estaba
actuando de acuerdo con su carácter misionero. Y cuando llegó su Hijo Jesucristo a la tierra, llegó la encarnación de Dios. Dios en la carne, Dios en medio de nosotros. Pero tenían que anunciar estas buenas nuevas. Entonces, ¿cuál fue el motivo de Dios Padre para mandar a su Hijo a la tierra? ¿Para asustarnos? Si lees poquito aquí y acá en el Antiguo Testamento, a veces parece que sí, pareciera que sí. No es para impresionarnos como los otros dioses. Aquí soy el Dios, ¿no? Para juzgarnos, para condenarnos. ¿Tenía Dios dobles motivos? En este mundo siempre hay alguien quien tiene dobles motivos. Pero no es Dios. Juan 3:16 nos dice, pero Dios amó tanto al mundo. Tú puedes poner tu nombre ahí, porque Dios amó tanto a Gilberto, que dio a su Hijo único, a cada uno de nosotros. El motivo de Dios Padre fue el amor, un amor puro, un amor eterno, un amor inagotable, un amor visible en la persona y la presencia de Jesucristo. Él es el único en todo el mundo quien realmente ama en una forma pura, 100%. El motivo de Dios Padre en mandar a su Hijo al mundo fue el amor. Y Él lo hizo para darnos a nosotros el ejemplo de cómo hacerlo con los demás. Entonces, regresando a la historia, mis papás, aunque pasaron por pruebas muy difíciles, perdiendo a su primera bebé y casi perdiendo a su último hijo en el África, amaban África, lo amaban con sus acciones, yendo allí, lo amaban con sus palabras, compartiendo las buenas nuevas de Cristo. Y después de salir de África, lo amaban con sus oraciones y aún hasta con su dinero. Más de una vez yo vi a mi mamá en la cocina, sentado en la mesa, con su Biblia abierta y ella orando y llorando con lágrimas, diciendo, papá Dios, por favor, manda por lo menos uno de mis hijos al campo misionero. Yo fui la respuesta a las oraciones de mi mamá. Cuando Dios me llamó a ser misionero, tenía 20 años. Yo no quería para nada. La verdad es que tenía otros planes. Tenía planes de ser abogado. Qué chistoso, ¿no? Ahora tengo por lo menos 5 o 6 amigos abogados. Y Dios me ha dado el privilegio de llevar a varios de ellos a Cristo. Pero Dios llamándome y mi mamá estaba ahí en Saskatchewan y yo cerca de Toronto, como 3,000 kilómetros de distancia, yo llamándole por teléfono y le dije, mamá, Dios te ha contestado tu oración, yo voy a ser misionero. Y todo lo que yo oía fueron sollozos, pero no de tristeza, sino de alegría y de amor. Aunque ella sabía que yo iba a salir de Canadá y estar viviendo afuera, lejos de ella. Dios les dio el ejemplo de amor, de amar al mundo a mis papás, y mis papás me lo dieron a mí. El motivo de las misiones es el amor. Fue por el amor que dejamos, Cindy y yo, y con 2 niños, salimos con 2 y regresamos con 6. Entonces ya Dios qué chistoso, ¿no? 2 canadienses,
una costarricense, 2 mexicanos y ya terminando con otro canadiense. Es el motivo de nosotros por lo cual fuimos de Canadá, salimos de Canadá, fue amar. Fue por el amor que llegamos a ser como niños, pero aún menos de niños, porque los niños se pueden comunicar, ¿no? ¿No es cierto? Hablan bastante bien. Y nosotros salimos de Canadá, fuimos a Costa Rica, a una escuela ahí para aprender el idioma, y no hablamos nada, no podíamos hacer nada. Yo recuerdo después de un rato, iba a ir a la iglesia. Yo pensé, yo lo puedo hacer, yo sé cuál es la palabra para church, es iglesia. Entonces, caminando hasta la esquina y buscando un taxi, llegando, y yo bien preparado con la palabra, iglesia. Y él se paró y me miró y yo le dije, iglesia. Ya así. Y me miró como hubiera venido de otro planeta. Y siempre sabes que no es por la pronunciación, ni por tu español, sino es por el volumen. Entonces yo le dije más fuerte, iglesia. Finalmente, casi gritando, dicen, iglesia. Ya se fue él. Me dejé ahí plantado. Y yo, desanimado y frustrado y enojado, diciendo, ¿cómo voy a aprender el amor? Pero avanzamos un poquito y unos meses después, porque inicialmente cuando íbamos al súper a hacer compras, compramos lo que podríamos ver, porque no teníamos vocabulario para preguntar. Pero aquel mañana fui al súper y ya necesitaba comprar huevos. Ya no podría encontrarlos y pensé, yo lo puedo hacer, papá, ayúdame. Entonces yo pensé, ¿cómo se dice where en Spanish? ¿Dónde? Ok. Y el verbo ser o estar, conjugado en la tercera persona plural, dice, están, ¿dónde están? Eggs, huevos. ¿Dónde están los huevos? Entonces ya busqué a una señorita y le pregunté, ¿dónde están los huevos? Y ella me dijo, están ahí en la esquina. Y me quedé ahí pensando, ¿qué me dijo? Yo creo que me dijo que estaban ahí en la esquina. Entonces me fui buscando y seguro ahí están. ¡Qué milagro! Y yo guardando a los huevos como si fueran de oro. Y regresando a la caja y pagando y saliendo a la calle. Y empecé a gritar y decir, ya me he comunicado. ¿Cuándo es la última vez que tú ya se ha emocionado tanto por comprar huevos? Probablemente nunca, ¿no? Pero fue un avance. Y mes tras mes y año tras año, todavía faltan palabras, lo hago mal, pero por amor perseveramos. Y por amor nos despedimos de nuestros padres en Canadá. Con lágrimas yo recuerdo mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, mi mamá y mi papá. Mi papá orando por ustedes, orando por México, diciendo, oh Dios Padre, que muchos vengan a conocerte, que muchos encuentren el camino del Señor, que muchos experimenten el amor de Dios. Y la verdad es que vi a mi mamá solamente pocas veces después, porque se murió unos años después. Pero ella con ganas y gusto y amor mandándonos. Y por el amor, fue por el amor que servimos aquí muchos años, 18 años. Se enfermó a mi esposa y tuvimos que regresar a Canadá, pero se quedaba aquí en nuestro corazón. Es la verdad. Seguíamos orando por muchos amigos y personas que conocemos. Por el amor. Todo es. Y las historias del amor en las misiones hay innumerables. Les cuento solamente una historia. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo,
que se llama la Alianza Cristiana y Misionera. Y en los 50s y 60s de 1900 mandamos muchos misioneros a Vietnam. Y después llegó la guerra y se quedaron los misioneros. Hubieran podido salir, pero decidieron, no, por el amor nos quedamos. Y unos 6 o 7 fueron matados y otros escapando en una forma muy difícil, sin saber qué iba a pasar en Vietnam. Hace 3 semanas, ahí en Canadá, en un congreso de pastores, encontré a 2 pastores jóvenes de Vietnam y me contaron cómo sus bisabuelos escucharon el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús, de unos misioneros, como conocieron a Cristo, empezaron de generación a generación a caminar con Cristo. Y me contaron de 1.5 millones de personas que se forman parte de la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en Vietnam. Todo por amor. Alrededor del mundo, esta historia ha sido repetido muchas veces. Misioneros amando al mundo y dando sus vidas. Dios amó tanto, regresamos al texto de la palabra de Dios, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Y mis papás amaron tanto al mundo que dieron a su último hijo a México. Yo como padre estoy orando para que Dios llame a unos de mis hijos para ser misioneros. Pero no es nada de manipular y esforzar y intentar de convencerles. Mis papás ni una palabra me hablaron de eso. Solamente orando con Papá Dios, diciendo sí, que sea tu voluntad, que pase. ¿Qué de ustedes, padres, están amando al mundo, están amando orando para que sus hijos sean misioneros? Están orando con lágrimas, y no estoy hablando de un ¿cómo se dice? Sentimentalism. Ayúdame. Por sentimiento no es, ¿ok? Es el corazón de papá que invade a nuestro corazón para que tengamos su amor para las naciones. Solteros y jóvenes, padres, ¿qué de ustedes? ¿Están dispuestos a aún ir? Porque todos no van, pocos se van, pero todos están involucrados en mandar, en orar y apoyar, en dar. Y sabemos que todavía México es un campo misionero. ¿Por qué? Porque todavía aquí hay, como en todo el mundo, mucha gente que no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No tienen una relación íntima y estrecha con Dios. No han entendido lo que significa lo que dijo el Señor, diciendo, todos necesitan nacer de nuevo. Entonces, es un campo misionero, pero también México es una fuerza misionera. Hay gente mexicana que ya han salido a otras partes del país, de la República, y también a las naciones, anunciando las buenas nuevas. Nuestro presidente, Tomás Bencomo, es un ejemplo. Él, viendo un programa en la tele de la Tarahumara, fue hace 25 años, cuando estaban muriendo de hambre y sin esperanza, y Dios le habló, le dijo, tienen que irse con ellos. Ahora hay una iglesia ahí con los Tarahumaras, ahí en la sierra, las Pimas, y ahora con los Huichol. Estos son gente inalcanzado, que nunca han escuchado de la palabra de Dios y necesitan escuchar. Porque Dios nos ha dicho, ya siempre le digo, he leído el libro y yo sé cómo termina el asunto. En Apocalipsis nos dice
que alrededor del trono del Padre va a ser gente de cada nación, de cada pueblo, de cada lenguaje. Entonces, si vamos a ser fieles al grupo que pertenecemos de parte de la familia de Dios, la Alianza Cristiana y Misionera, necesitamos mandar a los misioneros. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Este es el motivo de las misiones. Entonces, la segunda pregunta es: ¿cuál es el propósito de las misiones? Regresamos al texto. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. ¿Para qué? Este nos da el propósito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se muera, sino que tenga vida eterna. Y sabemos que esto no se refiere a la vida física, porque todos nosotros vamos a morir. Es la vida espiritual. Y conociendo a Cristo, hay una nueva vida que empieza en nuestro ser, que va para siempre. Y el propósito de las misiones es rescatar a los que están muriendo espiritualmente sin Cristo. Y cada persona que no conoce a Cristo como Señor y Salvador está muriendo y va a pasar la eternidad separado de Dios. Y Jesucristo, no nos gusta hablar de esto, pero Jesús hablaba mucho. Si toma tu Biblia, lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Él habla del infierno. El infierno es la separación total y completa de Dios. No me gusta nunca hablar de esto, pero Jesús hablaba de esto, entonces yo necesito hablar de esto. Cada persona que no se ha arrepentido, que no está caminando con Cristo, se está muriendo y va a estar separado de Dios para siempre. Es por el amor de Dios que despertamos y advertimos y hablamos a la gente. Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares que no conocen personalmente al Señor. Esta no es mi palabra, amigos, es la palabra de Dios. Entonces, el propósito de las misiones, de declarar las buenas nuevas, rescatar a los perdidos de la muerte eterna, para que todo aquel que cree en Él no se muera. Aunque se muere físicamente, ya vive para siempre con el Señor, mas tenga vida eterna. Y a veces es difícil recordarnos que la gente que no conoce a Cristo está muerta. Pero la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos dice esto. Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían. Romanos 6:23. El pago que da el pecado es la muerte. Santiago 1:15. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llegue a ser completo, nace la muerte. La gente que no ha encontrado o entregado su vida a Cristo está muerta. El propósito de las misiones es rescatar o despertar a los que se están muriendo. En el libro de Hechos de la Biblia 26:18, Jesús estaba hablando con el apóstol Pablo. ¿Apóstol qué quiere decir? Alguien quien está mandado, es misionero. ¿Ok? Entonces Jesús está hablando con él y él le dice: te mando a ellos para que les abres los ojos y no caminan más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí, Cristo, y reciban así el perdón de los pecados y la herencia
en el pueblo santo de Dios. El propósito de las misiones es despertar a los muertos. Es gritarles, no en una forma grosera, no, con amor, con cariño. Gritarle a los dormidos. Yo tengo un amigo quien es pastor y él tiene una chiquita, muy bonita. Y los dos juegan, tienen este juego que juegan y él se finge a ser dormido, o sea, dormido. Y la niña mirándole y dice, papi, despiértate. Despiértate. Y él ya se despierta. Entonces un día, él estaba predicando, como yo ahorita, estaba predicando. Y la niña sentada en la banca, vio a un viejito. Empezó así. Y ella dice, se acercó y le gritó, ¡despiértate! Y el pobre viejito casi se murió de un infarto. Gracias a Dios que no, si se despertó. Es una historia chistosa, pero con un mensaje muy importante. Necesitamos anunciar, declarar, despiértate, despiértate. No con una actitud de condenación. Este es importantísimo. No es como, yo conozco a algunos que siguen a Cristo que me da vergüenza, la verdad, porque tienen una actitud muy espiritual y como tienes que escucharme a mí porque conozco al Señor. Juan 3:17, la palabra nos dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Sí necesitamos declarar la palabra de Dios y la verdad, siempre. Pero al hacerlo no debemos tener una actitud de condenación. La gente puede discernir luego si estás actuando y hablando con amor o condenando y con condenación. Es importante. Entonces, siempre el propósito de las buenas nuevas es salvar. Y si la gente no acepta a Cristo, la palabra de Dios dice que son condenados, pero no por nosotros mismos, sino por la palabra de Dios y por sus propias decisiones. Y hasta que se vayan de este mundo, seguimos amando a estas personas si rechazan o aceptan la palabra de Dios. Esto es muy importante. Porque hay cristianos, hay gente que compartan la palabra, la persona dice, no, gracias. Dice, y rechaza a la persona como si fuera un enemigo. Esta no es la palabra de Dios. Seguimos amando. Jesucristo mismo en la cruz, los que le estaban matando diciendo, ay papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre. ¿Cuál es el motivo de las misiones? Es el amor. ¿Cuál es el propósito de las misiones? Es rescatar a los que están muriendo sin Cristo. Entonces, como conclusión y aplicación, ¿qué vamos a hacer? Esta siempre es la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que la palabra nos dice. Vamos a pedir que Papá Dios nos llene con su amor. Primeramente, número uno, siempre. Para que cuando Gilberto y otros como él te dicen cosas fuertes o feas o no acepten, ellos sigan amando, porque este es el amor de Dios. Entonces pedimos que Dios nos dé su amor. También vamos a orar a las personas. Oh, mi papá y mi mamá me enseñaba esto. Y literalmente por años oramos por Gilberto y Laura y por muchos más por nombre. Caminamos en la colonia, calle por calle, orando y orando y orando.
Y ahora todavía tengo muchos amigos por los cuales estoy orando. Entonces vamos a pedir que Él nos llene con su amor y vamos a orar. Y yo entiendo que aquí están enseñando un curso, una enseñanza de cómo alcanzar a otros. Y mucho tiene que ver con la oración y el amor. Hacer esto. Y también vamos a dar. Siempre pensamos, en el dinero. Sí, pero primeramente nos damos a nosotros mismos. Y damos a nuestros hijos, hasta los nietos. Así lo hacemos. Y vamos a ir. No todos, pero algunos. Gilberto y Rick y unos otros han ido a la sierra ahí con los Huichol. Es un pueblo no alcanzado que nos conocen al Señor, que necesitan a alguien de afuera que llegue para que puedan entender qué significa conocer a Cristo. Vamos a ir. Hermanos y hermanas, amigos, yo creo que Dios está dándonos su corazón. Decir, papá, gracias. Gracias por amarnos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, quien éramos muertos y lejos de ti, y tú amándonos para traernos a tu presencia. Y yo te pido, papá, que seamos un pueblo, un grupo de personas que no importa quién entra por aquí, que puede decir, ahí son muy amorosos, ama a la gente, y que pueden encontrar de a ti por el amor que mostramos a otros. Y también, papá, saber que la gente sin conocerte a ti están muertos y que necesitan ser resucitados por tu presencia, por tu vida, para que puedan pasar toda la eternidad contigo. Gracias, papá, por hablarnos. En el nombre del Señor Jesucristo.